Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos. Si le parece, puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Ejemplo, un bus debe hacer un viaje de 400 kilómetros a una velocidad constante de X kilómetros por hora. Según el reglamento de tránsito, la velocidad no debe exceder a 80 kilómetros por hora. El precio de la gasolina es de $0.5 por litro y el bus consume 5 más X al cuadrado sobre 125 litros por hora. Si el conductor cobra $20 por hora, averiguar A. La función costo del viaje. B. El costo mínimo del viaje y la velocidad más económica. Solución A. Si C de X es el costo del viaje, entonces C de X igual al costo de la gasolina más el salario del conductor. Ya que tiempo es igual a espacio sobre velocidad, pues velocidad es espacio sobre tiempo, tenemos que el número de horas viaje es espacio, que es 400 kilómetros, sobre velocidad, que es X kilómetros por hora. El consumo de gasolina en el viaje es 5 más X al cuadrado sobre 125 litros que consume cada hora por el número de horas, que es 400 sobre X. El costo de la gasolina es $0.50 por litro, o sea, 0.50 por el número de litros, que es el que acabábamos de calcular, 5 más x2 sobre 125, que multiplica a 400 sobre x. Simplificando, es 8 quinto de x más 1000 sobre x. Ahora, el salario del conductor es, ya que gana $20 por hora, es 20 por el número de horas que habíamos calculado y que era 400 sobre X horas. Esto nos da 8000 sobre X. Luego, el costo del viaje es costo de gasolina, que es 8 quintos de X más 1000 sobre X, más salario del conductor, que es 1000 sobre X. O sea, el costo en términos de X es, haciendo esta suma, 8 sobre X más 1000 y 8000 da 9000 sobre X. De la página anterior tenemos que el costo del viaje en términos de X es igual a 8 quintos de X más 9000 sobre X. B. Buscamos el mínimo absoluto de C de X sobre el intervalo 0,80 abierto en 0, porque si la velocidad es 0 no estamos recorriendo nada, y porque 80 es la velocidad máxima a la que se puede recorrer. Entonces, C' de X es, mirando la función C de X arriba y sabiendo que la derivada de 1 sobre X, o sea, de X a la menos 1, es menos X a la menos 2, o sea, menos 1 sobre X a la 2, tenemos que C' de X es 8 quintos menos 9000 sobre X2. Haciendo aquí producto de medios, producto de extremos, producto de denominadores, esto es 8x2 menos 45000 sobre 5x2, que es, sacando factor común, 8, que multiplica x2 menos 5625, esto sobre 5x2. Aquí hay una diferencia de cuadrados. Este factor es x más 75 por x menos 75. Los puntos críticos de C de X son entonces menos 75 y 75. Rechazamos menos 75 por no estar en el intervalo 0,80. Y analicemos el otro punto crítico, que es 75. Entonces, el intervalo de 0 a 80 se parte de 0 a 75 y de 75 a 80. Queremos ver el signo de la derivada en cada uno de estos dos intervalos. Para ello tomamos puntos muestra, por ejemplo, 5 en el de la izquierda y 78 en el de la derecha.
Si tomamos punto muestra x igual a 5, C' de x, cambiando x por 5, nos da menos 358.4. O analizamos solo el signo. Si cambiamos x por 5, este factor es positivo y este es negativo. El denominador es positivo. Positivo por negativo da negativo. Luego la función decrece en este intervalo. Para el punto muestra x78, cambiando en C' de x por 78, nos da más punto 12. Pero solo requerimos el signo, que lo hubiéramos podido analizar. Cambiando x por 78, este factor es positivo, este también es positivo, el denominador es positivo, luego la derivada en 78 da positiva. En este intervalo, entonces la función es creciente. Este cuadro dice que sobre el intervalo 0,80, el costo C de x tiene un mínimo relativo en x igual a 75, ya que antes de 75 la función viene decreciendo, la derivada dio negativo, y después de 75 la función es creciente porque la derivada dio positivo. Además, viendo el comportamiento de la función C de x en el intervalo indicado, y ya que se puede observar que C en 75 aquí del costo arriba, C en 75, cambiando x por 75, esto nos da, puede hacerlo en una hoja, nos da 240. El costo en 75 es 240, pero el costo en el extremo 80, cambiando aquí x por 80 en la parte de arriba, nos da 240.5. Concluimos que este mínimo relativo es en x igual a 75, es un mínimo absoluto. La velocidad más económica es de 75, que es x kilómetros por hora. Y el costo mínimo del viaje es C en 75, que como habíamos dicho, cambiando acá x por 75, es $240. Ejemplo, una compañía para envasar sus productos necesita potes de aluminio de forma cilíndrica con tapa. Cada pote debe tener 128 pi centímetros cúbicos de volumen. Se quiere usar la menor cantidad de aluminio. ¿Cuál debe ser el radio y la altura de cada pote? Solución. En la figura tenemos graficado el pote de altura h, de radio r. Nos piden el radio y la altura del pote de volumen 128 pi centímetros cúbicos y que tenga el área total mínima. El área total S es la suma del área de las dos tapas más el área lateral. Luego, área total S es igual a pi R2, que es el área de la tapa del fondo, más pi R2, que es el área de la tapa superior, más 2 pi RH, que es el área lateral del cilindro. Entonces, el área total S es igual pi R2 más pi R2 es 2 pi R2 más 2 pi RH, donde R es mayor que 0 y H mayor que 0, ecuación que llamaremos 1. Pero el volumen de un cilindro circular recto es volumen es igual a área de la base por la altura, o sea, pi R al cuadrado H. Luego, en nuestro caso, tenemos que volumen es pi R al cuadrado H, pero según los datos del problema, debe ser igual a 128 pi, que se quiere que sea el volumen del pote. Despejando H, H es 128 sobre R al cuadrado. Esto lo hacemos para poder hallar el área lateral en términos de una sola variable, que va a ser R. Reemplazando el valor de H en 1, se tiene área total en términos de R es 2 pi R al cuadrado más 2 pi R por H, que H es 128 sobre R al cuadrado. Entonces el área total en términos de R es 2 pi R al cuadrado, cancelando una R, más, y 2 por 128 es 256 pi sobre R.
De la página anterior tenemos que la altura del pote es H igual a 128 sobre R2 y el área total en términos de R es 2pi R al cuadrado más 256 pi sobre R. Ahora, hallamos el mínimo absoluto de S de R sobre el intervalo 0 más infinito abierto. Derivando tenemos S' de R es igual a 4 pi R menos 256 pi sobre R2, ya que 1 sobre R es R a la menos 1, cuya derivada es menos 1 sobre R2. Simplificando esta expresión y sacando factor 4pi, nos da 4pi que multiplica a R3 menos 4 a la 3. Esto sobre R al cuadrado. S' de R es igual a 0, sí, solo sí. 4pi que multiplica R3 menos 4 a la 3 sobre R2 es igual a 0. Entonces R vale 4. SR tiene un único punto crítico, R igual a 4. Además, analizamos el signo de S' de R de 0 a 4 y de 4 a infinito. S' de R es menor que 0 para 0 menor que R menor que 4. Observe esta expresión. Se hace negativa si R está entre 0 y 4. Y S' de R es mayor que 0 si R mayor que 4. Observe la expresión para S' de R. Si R es mayor que 4, se hace positiva. Luego, S de R es mínimo cuando R es igual a 4, ya que la función a la izquierda de 4, como la derivada negativa, viene decreciendo. Y luego que pasa de 4, como la derivada es positiva, empieza a crecer, punto de mínima. En consecuencia, la cantidad de aluminio es mínimo cuando el radio del pote es 4 centímetros y la altura es h de acá arriba 128 sobre 4 al cuadrado, o sea 6 centímetros.